La esterilización de óxido de etileno es comúnmente utilizado para poder eliminar diferentes microorganismos de los dispositivos médicos que sean sensibles al calor, a la temperatura y a otros métodos de esterilización. Por ello se describe el proceso de esterilización a base con óxido de etileno, la que consiste en la preparación del equipo, donde se introducirá los productos médicos en una cámara de esterilización adecuada con el fin de que se selle herméticamente y de tal manera no exista una fuga de gas. A continuación tenemos lo que es el preacondicionamiento, que consiste en donde se ajustará lo que es la temperatura y la humedad de tal manera que se garantice y tenga una eficacia del procedimiento que se está realizando. El tercer punto tenemos como ciclo de esterilización, que contiene 3 fases. La primera es la exposición, en donde se da una mezcla del óxido de etileno y el gas portador en la cámara de esterilización. Y como segunda fase tenemos el tiempo de exposición, es en donde permanecen expuestos en base a este gas hacia un tiempo específico. Este periodo permite que el óxido de etileno ingrese a los materiales y de tal manera puede eliminar los microorganismos. Como tercera fase tenemos la desgasificación, que consiste en agregar o introducir un gas desgasificante para poder eliminar cualquier residuo de este gas mencionado, que es el óxido de etileno, porque es altamente tóxico si se tiene contacto directamente. Como cuarto punto tenemos la aeración. Este es en donde se inicia el proceso para poder eliminar cualquier residuo del gas del óxido de etileno, porque es crucial que este tipo de gas tenga contacto directo. Por ello se debe eliminar hasta el 100% para poder garantizar la seguridad tanto del personal como del paciente que se vaya a utilizar. Y como último punto tenemos la verificación de la esterilidad, en donde se asegura que este proceso de esterilización haya sido efectivo y de tal manera sea calificado o monitoreado en base a diferentes parámetros críticos para verificar en lo que es el óxido de etileno, la temperatura y el tiempo de exposición que se dejó, ya que si bien es cierto, este tipo de método de esterilización es un poco largo y por ello se debe garantizar que haya cumplido con este proceso estéril. La relación entre las altas temperaturas y el tiempo necesario para el proceso de esterilización con óxido de etileno. A temperaturas más altas, la velocidad de reacción aumenta, lo que significa que el tiempo requerido para alcanzar una esterilización efectiva puede reducirse. La optimización del tiempo y la temperatura en el proceso de esterilización con óxido de etileno se realiza cuidadosamente para garantizar la eficacia sin comprometer la integridad de los productos. Dentro del material que se puede esterilizar por medio de este método tenemos 5 grupos. El número 1 son los dispositivos médicos de plástico y de goma. Por ejemplo, las bolsas de catéteres, tubos de drenaje y los componentes del sistema de entrega de medicamentos. En el grupo número 2 tenemos los materiales de embalaje. Por ejemplo, las bolsas y envases que contienen los dispositivos médicos y el material de embalaje que rodea el instrumental quirúrgico. En el grupo número 3 tenemos los dispositivos electrónicos médicos, por ejemplo, los monitores médicos y también lo que son las bombas de infusión. En el grupo número 4 tenemos los catéteres y los dispositivos implantables, por ejemplo, los catéteres especializados y los dispositivos médicos implantables como los marcapasos. Y en el grupo número 5 tenemos los instrumentos quirúrgicos sensibles al calor,
Como ejemplo principal tenemos aquí el instrumental óptico como los endoscopios. Dentro de todo esto es importante señalar que la esterilización por el óxido de etileno debe realizarse siguiendo ciertas pautas y regulaciones específicas, y los objetos realizados por medio de esta esterilización deben someterse a un proceso de desgasificación y así eliminar cualquier residuo de gas antes de su uso. El óxido de etileno es un método de esterilización muy efectivo. Sin embargo, existen productos que no se pueden esterilizar mediante este método. Estos productos son productos de látex, elementos textiles, instrumentos de óptica delicados y dispositivos electrónicos sensibles. Durante cada proceso de esterilización se deben controlar 4 variables simultáneamente, las cuales son concentración de gas, temperatura, humedad y tiempo de exposición. Se debe limpiar y desinfectar adecuadamente los materiales antes de someterlos al proceso de esterilización. Se debe llevar a cabo un registro detallado en cada ciclo de esterilización en el que se debe incluir la carga, la temperatura, el tiempo y la humedad. Ventilación adecuada. Revisar que el área esté bien ventilada para poder evitar la acumulación de gases tóxicos. Minimizar la exposición al óxido de etileno utilizando equipos de protección, como lo son los guantes y las gafas de seguridad. Autorización de concentraciones. Supervisar y controlar las concentraciones de óxido de etileno durante su proceso para poder garantizar que esté dentro de sus límites seguros. Dentro de las ventajas tenemos, como anteriormente mencioné, la capacidad para esterilizar materiales y dispositivos médicos sensibles al calor, ya que estos no pueden soportar altas temperaturas como la de otros métodos de esterilización, por ejemplo los autoclave. También el óxido de etileno tiene una alta capacidad de esterilización, lo que significa que este puede alcanzar áreas difíciles de alcanzar o de acceder en dispositivos complejos o con geometrías complicadas. También este es eficaz para esterilizar los dispositivos médicos complejos que pueden contener múltiples componentes y materiales diversos. También la esterilización por óxido de etileno se lleva a cabo a temperaturas más bajas en comparación con otros métodos de esterilización, ya que esto minimiza el riesgo de daño a los materiales sensibles al calor, por ejemplo, los materiales que son plásticos y de goma, ya que estos podrían llegar a deformarse si están en contacto con altas temperaturas. Y también esto es efectivo contra una amplia gama de microorganismos, incluyendo bacterias, esporas, hongos y virus. Las desventajas de este tipo de método de esterilización: considero que la más importante es la toxicidad residual que puede dejar en humanos al darse un contacto directo con el mismo, ya que si bien es cierto, este es un gas altamente tóxico y por ello se debe garantizar de que no exista ningún residuo del mismo, y así podemos garantizar y cuidar al personal y a los pacientes que tengan contacto con el material estéril. Otra desventaja se puede mencionar lo que este tipo de gas es inflamable. También el ciclo total que cumple este tipo de esterilización es lento y el material debe tener un proceso de aireación, como se mencionó anteriormente, y es importante que este requiere de una instalación de aireación, ya que de tal manera ayuda a que se eliminen los residuos del óxido de etileno.